bienvenidos a Canarias 8. Para nosotros es un auténtico placer saber que están ahí, que quieran compartir un ratito con todos nosotros. Canarias 8, saben ustedes que es un programa que lo que pretende humildemente es ser el altavoz y el receptor de todos aquellos temas que a ustedes les puedan preocupar o simplemente les puedan interesar. Para eso saben que cuentan con un correo que lo tienen ahí en pantalla, redaccion@mirametv.com. El que nos hagan llegar sus quejas, sus problemas, sus preocupaciones y el que nosotros podamos atenderlas o ser ese altavoz es un compromiso para nosotros, con lo cual saben que pueden contar con Mírame Televisión. Vamos a comenzar ya el programa y nos vamos a ir como cada miércoles, como viene siendo costumbre, a la isla de Gran Canaria. En concreto, nos vamos a ir a Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de raíces, vamos a hablar de orgullo, pero sobre todo vamos a hablar de un sueño. Un sueño que allá por el año 2015 unió en una plataforma a una serie de instituciones de renombre en la ciudad y asociaciones de vecinos que quisieron promover el distrito Vegeta Triana como patrimonio mundial cultural. Tuvo un recorrido hasta el año 2016 y a partir de ese año quedó un poco en el olvido. Ahora el Cabildo de Gran Canaria parece que lo ha querido retomar. Para que nos hable de este tema, tenemos a una persona que como institución y como ciudadana se hizo eco de este sueño y apostó por él. Ella es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, doña Pepa Luzardo. Hola Pepa, buenas tardes, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Hola, buenas tardes y gracias especialmente también a ti y a Mírame Televisión por llamarme este ratito. El placer es nuestro, Pepa. Cuéntanos un poquito, en aquella época tú eras la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Cuéntanos, ¿te llega esta propuesta, este proyecto y cómo lo afrontas? Bueno, nos tenemos que ir al año 2003. Yo anteriormente había sido la concejal de Cultura y Alfredo Herrera Piqué, que es un historiador muy conocido, aparte que también se dedicó una etapa de su vida a la política, me plantea que Vegeta Triana tiene una serie de fortalezas que podrían ser susceptibles de hacer un proyecto y presentarlo para que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay que tener en cuenta que en el año 1999 la laguna consigue ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Y muchas ciudades españolas y ciudades en todo el mundo, ¿no?, que tienen además una historia y en este caso pues Vegeta Triana tiene unas condiciones desde el punto de vista del urbanismo y desde el punto de vista histórico, arquitectónico, que podría ser una fortaleza para presentar esta candidatura. Entonces ya en el año 2003 consensuó con el resto de grupos políticos encargarle a Alfredo Herrera Piqué este expediente, que es un expediente complejo porque tiene que pasar primero, no lo tienes que hacer una vez que está hecho. En el caso de este expediente son 7 tomos y un tomo luego principal, ¿no? 8 tomos en total. Esto es un trabajo arduo, hay que ir edificio por edificio. Estamos viendo ahí las imágenes, por ejemplo, el gabinete literario, la catedral, la plaza de Santa Ana fue la primera plaza que luego dio lugar a otras plazas, sobre todo en Hispanoamérica, ¿no?, donde se mezcló o estaba una parte que era la organización civil, que es por ejemplo el ayuntamiento, ¿no?, la parte administrativa, junto con lo que es la propia catedral de Santa Ana. Estamos viendo, bueno, por la Casa de Colón. Todos estos edificios llevan una ficha y fue muy complejo hacerlo porque Alfredo Piqué se pegó, yo creo, aproximadamente 2 años en hacer ese estudio, hasta que luego ya el día 9 de mayo, hay algunas fechas que me las sé de memoria porque fueron parte un poco de ese momento en el que yo estaba en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como alcaldesa, y tanto con el Cabildo, que estaba José Manuel Soria, como con el Gobierno de Canarias, que estaba Isaac Godoy, presentamos ese día 9 de mayo del 2006 este expediente. Y este expediente luego tiene un recorrido. Primero, el Gobierno de Canarias tiene que declarar a través de lo que es la Comisión del Consejo de Patrimonio Histórico, aprobarlo, y una vez que el Gobierno de Canarias lo aprueba, es el propio Gobierno de Canarias el que lo tiene que llevar ante el Ministerio de Cultura
para que luego el Ministerio, entre otras candidaturas que presenta otros lugares de toda España, decida para la modalidad de patrimonio cultural una. Pues tuvimos mala suerte. Primero estábamos en esa lista indicativa donde la Farmacia de Gran Canaria podía optar y luego nos caímos de la lista en el año 2008. Se suponía que luego en el año 2009 podríamos ser por fin el Consejo de Patrimonio del Ministerio, ¿no? La Comisión Nacional de Patrimonio Histórico, que fuese la Farmacia de Gran Canaria. Luego esto se duerme en el año 2008 y ahora es cuando vuelve a resurgir con una plataforma de ciudadanos donde están muchas organizaciones muy conocidas, desde la Escuela Luján Pérez, está la Real Sociedad Económica Amigos del País, la Orden del Cachorro, que es quien inicialmente empieza a moverlo, pues quiere volver otra vez a rescatar este proyecto. Tendrá que volver otra vez a empezar el trámite y a lo mejor hay que estudiar un poco o adaptar a la nueva, bueno, se han habido algunos cambios en estos años en alguna ficha correspondiente a algunos de los edificios que forman parte de este expediente, y a partir de ahí se supone que ya podríamos otra vez empezar primero el Gobierno de Canarias y luego Ministerio de Cultura para en última instancia competir y poder ser patrimonio de la humanidad. Y eso, Pepe, es decir, lo que tú estás comentando, que habría que volver a iniciar otra vez el trámite con todo lo que eso conlleva, volver a hacer esos tomos que has nombrado antes, todo el proyecto de nuevo. No, los tomos están hechos, habría que actualizar a lo mejor los tomos, pero esto, Alfredo Herrera, que yo he intentado hablar con él en estas semanas, pero no lo he logrado, o alguien que él decida, que a lo mejor algún historiador también está implicado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es revisar si hay que hacer alguna adaptación. Y luego ya, el grueso yo creo que está hecho, porque la trama urbanística de la ciudad sigue siendo la misma, ¿no? Y los edificios más emblemáticos siguen siendo los mismos, por lo tanto yo creo que la ficha que se ha hecho en ese catálogo está todo exactamente igual. Pero sí hace falta primero que el Gobierno de Canarias, porque esto caduca, o sea, a los 5 años caduca el expediente, el Consejo de Patrimonio del Gobierno de Canarias lo apruebe y lo lleve el propio Gobierno de Canarias al Ministerio. Esto se suele presentar normalmente siempre en el mes de marzo. Y a mí me gustaría, ya en el Ayuntamiento el otro día, en el último pleno, aprobamos una moción de impulsar a esta plataforma para volver a iniciar este expediente, porque ya León, he leído ya que a nivel de la península, bueno, a nivel de España, creo que hay 2 candidaturas, una es en Galicia y otra es León, que quiere hacerlo en el año 2024. Como nosotros estamos en el año 2023, yo creo que lo acertado sería que nos pudiéramos poner las pilas y a ver si en este año, 21 de marzo, ya pudiésemos presentar el expediente para que el Gobierno de Canarias lo mande al Ministerio. ¿Y ya, Pepe, ha habido algún contacto en ese sentido? ¿Saben si están proclives o tienen intención o voluntad política de apoyar esto, de impulsarlo en ese sentido? Sí, yo creo que sí, porque lo más importante, primero, ya el Ayuntamiento el otro día, por unanimidad, aprobamos una moción para rescatar el impulso de este expediente. Eso era un paso. El Cabildo, como acaban de decir ustedes en la información, también, creo que la semana pasada que tuvo el debate de Estado de la isla, aprobó una resolución que creo que fue de mi grupo en ese sentido. Yo sí tuve una conversación con el director, con el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, en los días en que esto surge, hablé con él y me dijo, bueno, habría que volver otra vez a empezar con el expediente y demás. Yo creo que hay voluntad política y sobre todo hay voluntad social y sobre todo los ciudadanos y la plataforma, yo creo que es muy importante. El problema es que nosotros en el año 2008, cuando esto se aparca, luego el Ayuntamiento decide pujar por lo de la candidatura de Capital Europea de la Cultura, que fue lo que hizo la etapa Jerónimo Saavedra, pero que luego perdimos porque fue San Sebastián. Ahora también Augusto Hidalgo hace ya 1 año y medio sacó también otra vez lo de volver, que me parece muy bien, no tiene nada que ver ser patrimonio de la humanidad con intentar ser también Capital Europea de la Cultura. Lo que pasa es que veo que ese expediente está bastante estancado, ¿no? Entonces es importante, por un lado, que los vecinos, las instituciones, la universidad hayan creado una plataforma reivindicativa, ¿no? Y que paralelamente pues, las instituciones públicas también hagan ese cometido, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento
Y yo me acuerdo incluso, además lo quiero decir porque como sé que en Tenerife se ve mucho este programa que llamamos Anaorama, porque había conseguido lo del Patrimonio de la Humanidad en el año 99, y Ana vino aquí, que era alcaldesa, nos puso a disposición al equipo técnico de urbanismo para que nos explicaran todo el procedimiento y demás, y vino incluso a Las Palmas de Gran Canaria a darnos una conferencia en el gabinete literario. Y ahí nos hemos quedado. Luego vino el Teide, que también es patrimonio, Risco Caído, pero queda Vegeta Triana. Bueno, yo creo que aquí lo importante, Pepa, es que hay que olvidarse a veces un poco de las siglas, ¿verdad? Y lo que hay que buscar es el interés de todos nosotros. La generosidad tiene que estar por encima de eso. Y bueno, vamos a ver si conseguimos poco a poco que se vuelva a retomar e impulsarlo y que, bueno, y que Vegeta Triana sea patrimonio de la humanidad. Yo creo que eso sería muy bueno, que además sería la forma de ese sueño, ¿no?, que se haga realidad, pero al final es para todo, para todo. Independientemente de quién lo impulsó, cuándo empezó, lo importante es conseguir el objetivo, es que sea patrimonio mundial de la humanidad. Por supuesto que sí, porque ganamos todos además. Pues muchísimas gracias, Pepa, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí en Mírame Televisión. Gracias. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias, reitero, a la televisión, a Mírame. Bueno, saben ustedes que este programa está muy comprometido con los animales. Y nos importa muchísimo cuando vemos que se crean instituciones o entidades diferentes en las que se busca pues, protegerlos, darles una vida mejor. Nos llama poderosamente la atención cuando existe esa iniciativa de ayudar y de fomentar la creación de estos organismos, pero luego es como si a lo mejor pasasen un poco en el olvido, al olvido, y entonces no se les dé la importancia suficiente. De eso es lo que vamos a hablar ahora, en este caso. Y estamos hablando en concreto del albergue comarcal de animales Valle Colino, que llevan unos cuantos meses esperando la firma de un convenio para que les apruebe la posibilidad de realizar obras de infraestructura para mejorar las instalaciones. Tenemos con nosotros, para que nos hable de este tema, Guillermo Alberto Pérez Andreu, que es el portavoz del albergue. Carmen, hola, muy Guillermo. buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo se encuentra? ¿Ya se ha firmado? ¿Siguen esperando? Estamos pendientes. Esperamos que sea próximamente, antes de finalizar el mes de febrero. Es cierto que con los 4 ayuntamientos que sustentan el albergue tenemos una relación cercana, hay voluntad política, quizás se ha demorado un poco en el tiempo. Eso es lo que nosotros sí demandamos, rogamos encarecidamente, es que le den premura a la hora de llevar a cabo esa firma. Por lo que parece hay también un consenso entre los 4 ayuntamientos para llevarlo a cabo y estamos deseando que se produzca, ¿no? Que se produzca, y sobre todo eso le va a permitir al albergue contar con un presupuesto mejorado para tener a esos animales que albergamos en las mejores condiciones posibles. Y bueno, después también se está trabajando paralelamente en las mejoras de lo que es la estructura del albergue, ¿no? Puesto que tenemos grandes deficiencias estructurales y de espacio. Estamos trabajando intensamente en esto porque la verdad es que corren riesgo ya no solo los animales, sino los propios trabajadores del albergue, y estamos trabajando intensamente en este campo también. ¿Cuánto tiempo llevan esperando, más o menos? Bueno, la realidad es que llevamos demandando con esta intensidad, por decirlo de alguna manera, podemos decir en el último año, ¿no? Puesto que nos hemos visto desbordados en muchos casos por el número de animales que nos ha tocado albergar. Y claro, hay que hacer obra y milagro para poder llevar a cabo los cuidados, las atenciones de salubridad, de higiene, veterinarios. Es un trabajo intenso, es un trabajo donde los operarios del albergue están tremendamente implicados, no hay tiempo de descanso y de verdad necesitamos mejorar un poco lo que es la situación tanto de los operarios como de los espacios, como de los propios animales, que son los principales perjudicados en este caso, ¿no? Claro, porque además entiendo que cada vez le vendrán más cantidad de animales. ¿Hay épocas determinadas del año en las que les pueden venir más animales? Desgraciadamente están las que conocemos básicamente todos, ¿no? Son el verano, es una época horrible en la que parece que la sociedad se ha involucrado bastante. Hay una implicación en cuanto al bienestar animal mucho mayor de lo que había en los últimos años. Eso es tremendamente favorable, pero por otro lado nos seguimos encontrando con casos de abandono que son desgarradores, ¿no? Entonces, la realidad es que las fechas de verano son bastante duras.
Y después, sobre todo, las Navidades, ¿no? Las Navidades muchas veces se regalan estos regalos, sí, animalitos sin tener en cuenta las necesidades que conlleva ese animal, ¿no? Las necesidades y lo que nos va a ocasionar. Si es un cachorro, si es un perro más adulto, hay que tener todo bien estudiado, ¿no? Debe ser un consenso familiar de todos los miembros del hogar donde vaya a ir ese animal, ¿no? Y desgraciadamente esas son las fechas más conflictivas, verano y la post-Navidades. No, obviamente hay que educar, ¿no? También a las personas en la responsabilidad que supone tener una mascota en casa y que no luego lo pueden abandonar de cualquier modo, ¿no? Y principalmente, ¿qué piensas? ¿Por qué siempre ocurre esto? Que a lo mejor se crean albergues, hay una iniciativa maravillosa, venga, vamos a crearlo, vamos. ¿Por qué este abandono? ¿Por qué luego cuesta tanto que se les siga apoyando, que aprueben las cosas o los presupuestos cuando se tengan que aprobar? ¿A qué crees un poco que Yo creo que, a ver, como comentamos antes, los últimos tiempos el bienestar animal viene ocupando una gran parte de la masa social. A nivel político toca implicarse cuando hay una respuesta social ante algún hecho. En este caso el bienestar animal desde los últimos años viene cogiendo muchísima fuerza y en muchos lugares se toma con la responsabilidad que debe y en otros a lo mejor se prioriza más en algunos casos o en otros temas y vamos relegando y vamos dejando lo que son los animales y el bienestar animal un poco para atrás. Creo que nos equivocamos en ese sentido. Creo que desde las administraciones públicas deben poner en valor la importancia de tener a los animales las condiciones que merecen y implicarse en ello, puesto que la sociedad detecta y percibe perfectamente cuando alguien asume el bienestar animal como una carga, como un lastre, como algo que hay que gestionar porque no queda otra salida. Eso la sociedad lo siente y entonces nosotros demandamos esa implicación, ese cariño por querer mejorar las cosas, mejorar la situación, mejorar la vida de esos animales y buscarles esa oportunidad, la oportunidad de encontrar una familia, de salir detrás de esas rejas donde los pobres animales los tenemos en las mejores condiciones que podemos, pero nunca será lo mismo que estar en un hogar con una familia recibiendo cariño y cuidado. Claro, es que eso es lo que pasa. Incluso yo entiendo que todos ustedes, los que trabajan, tienen que ser una desmotivación, o sea, tiene que ser una lucha constante con el desánimo, el decir, es que intentamos tirar, pero no nos ayudan a seguir para adelante y bueno, sacar fuerzas de donde no las tienen, mental y física, para seguir un poco dando esa atención, ¿no? Yo creo que... La realidad... ¿Cómo se encuentran ustedes ante esto? A ver, la realidad es que yo siempre pongo mucho en valor el trabajo de los operarios. Todos nuestros operarios sienten a los animales de una manera espectacular. Los casos con los que nos encontramos en el albergue muchas veces son desgarradores. Hay que tener mucha fortaleza mental en muchos momentos y todos, absolutamente todos en el albergue hemos derramado lágrimas en muchísimas ocasiones, pero también somos conscientes de la labor que hacemos. La satisfacción cuando te vas a la cama de saber que estás trabajando por ellos, por encontrarles esa familia, en la medida de lo posible y con las condiciones que tenemos, darles todo lo que podemos para hacerles la vida más sencilla, más cómoda, que sientan el cariño y luchar intensamente por encontrarles esa familia, que es lo principal, ¿no? Después te das cuenta de que, caray, pudiendo a lo mejor mejorar la situación del albergue, ya sabiendo todos, porque la realidad es que todos los grupos políticos han visitado el albergue, han recorrido todas las esquinas del albergue, ¿no? Ellos saben de la necesidad imperiosa que tenemos para esos animales y lo que necesitamos es que lo que nos transmiten verbalmente, esa empatía, que por favor la hagamos real ya y la plasmemos en un papel para de verdad poder ofrecerles lo que de verdad se merecen. Es que es lo que pasa, es que luego que se traduzca en hechos, ¿no? Que las palabras, como decimos siempre, se la lleva el viento, ¿no? Correcto. Pero yo lo que sí veo es que o sea, la labor que ustedes que es maravillosa, pero ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que piden? O sea, ¿qué necesitan realmente? La realidad es que, mira, el albergue Carmen de Valle Colino se hizo en el año 2005 y se hizo por una situación de emergencia. El terreno donde está construido no es un terreno estable, por decirlo. La cimentación no es la más adecuada. Hace unos años hubo un desprendimiento donde no solo corre en peligro la vida de esos pobres animales, sino de los propios operarios que estamos trabajando en el albergue. Hubo que hacer un arreglo, un apaño, por llamarlo de alguna manera,
en el que sostener ese albergue. Hasta la fecha de hoy no se ha vuelto a hacer nada. El albergue se quedó obsoleto, es un albergue que está antiguo. El espacio de los cheniles para los perros es muy pequeño. Cuesta obra y milagro adecuarlo sin tener problemas de territorialidad, de enfrentamientos, hay que estar muy pendiente. La realidad es que las humedades, los temporales que han pasado, los últimos temporales han dejado huella en el albergue. Los techos están levantados, las tejas están levantadas, se filtra mucho la humedad. El quirófano está en una vía de paso prácticamente del propio albergue de los trabajadores. En fin, necesitamos con urgencia hacer un albergue en condiciones actualizado, en el siglo en el que nos encontramos, con una ley de bienestar animal que está a las puertas ya. Estamos pendientes ahora nada más que del Senado, de ver qué es lo que va a suceder, pero debemos ser un ejemplo, porque Vallecolino es el albergue que más animales recoge a lo largo de un año. Sin ir más lejos, del año pasado pasaron por el albergue 4.095 animales. Es una cifra desgarradora. Madre mía. Pero afortunadamente a muchísimos de ellos le hemos encontrado familia. Entonces, si queremos seguir ejerciendo esa labor, y ya no solo nosotros, todas las protectoras que trabajan igual que Vallecolino, necesitamos del amparo de la clase política, de que nos miren, de que tomen conciencia y de que nos ayuden a, mientras encontramos familia para esos animales, que nos permitan cuidarlos con la salubridad, la higiene, la atención, la alimentación y todo lo necesario para esos animales. Es que está claro, es que obviamente las propias instituciones, si han tenido la responsabilidad o la idea de hacerlo, que asuman la responsabilidad de luego cuidarlo, porque a lo mejor todo se hace un poco deprisa y corriendo de aquella manera y pasa lo que pasa, que luego hay una serie de problemas que a lo mejor el sitio no era el idóneo, ¿no? Guillermo, una pregunta, ¿cómo se adopta? ¿Es fácil la adopción de un animal? Sí, es relativamente sencillo. A ver, nosotros ahora tendrían que subir al albergue, por supuesto, ser mayor de 18 años, ir con su DNI, con una fotocopia del mismo también, y abonar una cuota de 54 euros aproximadamente, en la que el animal sale con la cartilla veterinaria totalmente al día y en perfectas condiciones. Después lo que sí hacemos nosotros es una entrevista previa, porque sí es fundamental hablar con esa familia que va a adoptar para ver si al animal que se van a llevar les va a aportar lo que ellos están buscando, porque hay muchas confusiones, desgraciadamente, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, un caso que es desgarrador para mí personalmente, que lo viví, se llevan un pointer. Todos sabemos que un pointer es una raza relativamente no castigada por el abandono y demás. Se lo llevaron, el piso donde vivían era un piso relativamente pequeño y claro, nos lo devuelven a los 3 días diciendo que es que su casa era demasiado pequeña. No nos advirtieron del tamaño, nos advirtieron, en fin, son una serie de cosas que te das cuenta de que la sociedad no va realmente concienciada con lo que se lleva a casa. Entonces, por eso en Vallecolino somos muy estrictos en ese sentido y hacemos una entrevista previa pues para prever este tipo de situaciones, ¿no? En la que se lleven a un animal que les vaya a aportar lo que ellos necesitan de cierta manera, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar con imprevistos y tienen que también estar preparados para eso, por supuesto. ¿Ves? Por supuesto, es lo que decimos, hay que ser responsable desde todos los puntos de vista, desde todos los ámbitos, porque si no pasan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, nosotros esperamos realmente, ya estaremos atentos, seguiremos ahí pendientes de ustedes para ver si por fin se firman ese convenio, se mejoran todas las estructuras y todo lo que ustedes necesitan. Estamos esperanzados porque recientemente hubo una moción que presentó el vicepresidente del Cabildo, don Enrique Arriaga, a los ayuntamientos, en el que pues presentaba sus quejas por la situación en la que se encontraba el albergue. Lógicamente los ayuntamientos también habían demandado la implicación del Cabildo de alguna manera como organización supramunicipal para que tomara un poco de parte en Vallecolino, y no había hecho caso hasta ahora recientemente, ¿no? Entonces, sí, el mensaje que queremos lanzar es, hemos podido comprobar que todos estamos en la misma línea. Los 4 ayuntamientos buscan una mejora para el albergue y el Cabildo también la propone. Yo creo que es a lo mejor cuestión de olvidarnos un poco de las siglas, como decías tú antes, olvidarnos un poco de las siglas y de los colores y dar la prioridad a lo que lo tiene. Todos pensamos lo mismo, unámonos y hagámosle la vida más fácil a los animales. Yo creo que sí, es que es por ellos, o sea, es que no hay otra mayor razón, es el corazón, ¿no? Yo creo que es lo importante, pero cuesta tanto, Guillermo, cuesta tanto evitar estos egos, entre comillas, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Gracias por la labor que hacen maravillosa y estaremos atentos de ustedes, y gracias por haber compartido este rato con nosotros. Carmen, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz, gracias de verdad. A ustedes, de verdad, un verdadero placer. Igual.
Bueno, nosotros creo que nos tenemos que ir a publicidad. Saben que sin ella no somos nada. Hasta dentro de muy poquito. Ya estamos de vuelta. Si hablamos de plazas sociosanitarias, sabemos que además en Canarias el déficit de plazas sociosanitarias es enorme en comparación con el resto de la península. Pero si se crean lugares para intentar paliar esta ausencia de plazas sociosanitarias, no entendemos cómo a veces, una vez que se crean, podemos hablar de que la gestión no sea la gestión más adecuada. Y eso es lo que pasa con la Fundación Hogar Santa Rita, que desde hace bastantes meses reclaman el pago de los salarios. Tenemos con nosotros para hablar del tema al presidente del comité de empresa, a José Enrique Trujillo, para que nos cuente un poquito esta situación. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Coméntanos, ¿cómo se encuentran? ¿En qué punto se encuentra el Hogar Santa Rita? A día de hoy no hemos cobrado el sueldo del mes de enero. No hemos cobrado todavía. A día de hoy no hemos cobrado lo que es el sueldo, ¿no? La nómina de enero. De enero. ¿Y qué les comenta? ¿Qué les dicen? ¿Qué excusas les dan? A ver, nosotros llevamos padeciendo esto cerca de un año, ¿vale? De 2 o 3 meses siempre hemos tenido retrasos. Bueno, la gerencia del centro, el director gerente, lo que nos comenta es que el atraso de las nóminas es por culpa de los atrasos de los pagos del IAS, de las camas concertadas que tenemos nosotros, ¿no? Que son 374 camas, creo. Él nos dice que el IAS a día de hoy nos debe diciembre y enero, que son cerca de 500.000 euros mensuales por mes, y que claro, con ese dinero, sin ese dinero, pues no puedes hacer frente a los pagos. Nosotros llevamos un año reivindicándole que esa no es la solución, estar esperando a que te ingresen o no te ingresen, ¿no? Obviamente, todos los centros que tienen camas concertadas a día de hoy tampoco han recibido el pago por el IAS, y ya todos los trabajadores han cobrado. Somos nosotros el único centro que a día de hoy no hemos cobrado. Ya el año pasado tuvimos este hándicap en marzo, en julio y en septiembre. Y ahora volvemos a empezar el año igual. Cada 2, cada 3 meses tenemos este atraso. Pero José Enrique, un poquito para poner a los oyentes un poquito en situación. El hogar, la Fundación Hogar Santa Rita es privado, ¿no? Correcto. Él tiene un patronato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la excusa? Porque tengo entendido que el Cabildo intenta formar parte de ese patronato, pero se ha visto imposibilitado para ello. ¿Y qué tiene que ver, cómo pueden ellos aludir a las plazas, ¿no?, que están concertadas? ¿Qué tiene eso que ver con el no pagar el salario? O sea, a ver, un poquito para que lo podamos entender un poquito mejor. Lo que es el IAS, ¿no? Ellos nos han comentado muchas veces que en todas las fundaciones que ellos trabajan con las fundaciones están todas en los patronatos, ¿no? Menos con Santa Rita. Ellos querían entrar en el patronato, pero solamente para velar por esas camas concertadas que ellos tenían. Nada más, ¿no? Desde la dirección de la empresa y desde el patronato nos han dicho que no, que es imposible que ellos puedan entrar ahí. Aparte, nos han comunicado últimamente que es ilegal, que en una fundación privada puedan entrar el IAS, por ejemplo. Nosotros, a ver, desde el comité de empresa y desde comisiones, que es mi sindicato, hemos siempre estado trabajando por y para el Hogar Santa Rita, que para nosotros es lo importante, ¿sabes? Aunque nosotros no hayamos cobrado, los ancianos están bien atendidos, claro, gracias a la profesionalidad de los trabajadores. Eso es para empezar, ¿sabes? Porque
hemos oído que si no hemos cobrado, cómo estarán los abuelos, cómo no estarán los abuelos. Están atendidos perfectamente, ¿sabes? Los trabajadores a día de hoy se están portando bien, perfecto. Siempre hemos estado detrás de que el Cabildo entre, porque eso sería una garantía. Es una garantía de tener el pago siempre al día, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que en nuestra posición está clarísimo lo que se debería hacer. Otra cosa es que la gerencia del centro opine lo mismo y el patronato. Esa es la batalla que nosotros tenemos. No sé por qué y por qué razón nos dejan entrar al IAS en el patronato, ¿sabes? Nos consta que han presentado algunas demandas por impago. Sí. ¿Y han sido emitidas a trámite? Sí, claro. Mira, el julio del año pasado se hizo una demanda por el atraso. Ya la Inspección de Trabajo le ha hecho un comunicado a la empresa que no se podía saltar más el pago del 1 al 5. Ha vuelto a ocurrir, obviamente. Hemos hecho otra denuncia a Inspección de Trabajo. Pero nada, me imagino que le llegará una multa a la empresa, pero Guillo, a ver, esa no es la solución. Yo entiendo que no es la solución. Estar denunciando continuamente, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo es bastante grave. ¿Sabes? Estamos a día 15 y no hemos cobrado. Claro. Somos casi 450 trabajadores. Hay personas que lo están pasando muy mal. Habemos muchos matrimonios, habemos muchas personas con solo un sueldo que entran en su casa, personas que están separados, con hijos a cargo, y lo están pasando horrible. Esta es la peor situación que nosotros nos hemos encontrado en el Hogar Santa Rita. Yo llevo más de 20 años trabajando en el centro. Y como ahora, con esa incertidumbre que tenemos, nunca habíamos estado. Nunca. Inclusive se nos dice que hasta la continuación del centro corre peligro por parte de la dirección. O sea, la dirección solamente les dice que el centro corre peligro, que no hay fondos para a lo mejor atender. Hasta en una asamblea hace poco nos comunica que si el IAS sigue dándonos largas, pues las camas concertadas las quitarían, se quedarían con las fijas del hogar y echarían a la mitad de la plantilla. La verdad es que realmente son situaciones... Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que es una mala gestión, como tú empezaste al principio diciendo. Y solo hay una persona que para nosotros es el que no está haciendo su trabajo. Claro, es una pena porque el padre Antonio, ¿no? Dejó una maravilla, una obra increíble, ¿no? Y da pena cómo ver, es lo que comentábamos antes, que la mala gestión, una gestión no muy correcta, pues haga que sitios así pues tengan que echar el cierre, y encima además con todos sus trabajadores que ponen todo lo que pueden, que ponen su alma, su dedicación, su tiempo a intentar mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, ¿no? Correcto. Que eso se puede haber perdido además con esa ligereza. Vale, nosotros entendemos que eso no va a pasar. Entendemos que eso no creo que vaya a pasar, porque tanto el IAS como el Gobierno de Canarias, el Cabildo, todo. Pero que vamos a ver que es una situación que la dirección de la empresa y el gerente es la que tiene que dar un paso adelante y manifestarse bien. Y si tiene algún problema con el IAS o con lo que fuera, arreglarlo. Claro. Porque nosotros como sindicato hemos hecho lo habido y por haber, porque inclusive cuando se nos dieron camas concertadas, fue gracias a la presión que nosotros hicimos, Comisiones Obreras, con el Cabildo. Porque en la época del padre Antonio eran 63 camas concertadas y ahora estamos en 374. Y muchísimas las hemos conseguido nosotros. Ustedes. José Enrique, ¿se han planteado hacer otro tipo de cosas? Porque yo entiendo que estarán desesperados, porque es como chocar con un muro, ¿no? Correcto, correcto. Ayer mismo hablamos con la consejera de IAS, con Marian Franqués, y ella nos comenta que siempre a principio de año, con la aprobación de los presupuestos y todo eso, pues siempre tarda el pago de las mensualidades, y lo que está claro que lo que reivindicamos nosotros es que tengamos una viabilidad de una vez por todas en el Hogar Santa Rita, que vayamos a trabajar tranquilos, que esto pueda seguir para adelante, porque es una incertidumbre. Claro. Es horrible ver a los trabajadores que lo están pasando
fatal, pero fatal, ¿eh? Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿eh? Es triste, es triste. Esta situación es muy triste, la verdad. No, es realmente triste porque además son personas, lo hablamos siempre también hablando de los enfermeros, de los médicos, son personas que velan por el bienestar de los demás. Hay que tenerlos en un nivel de satisfacción óptimo para que además trabajen en muchísimo mejores condiciones y con mucho más ánimo, porque aparte del esfuerzo físico que supone el esfuerzo también mental de estar con las personas mayores o las necesitadas, ¿no? Requiere de que puedan ir a trabajar contentos y felices, que de eso se trata, ¿no? Porque eso repercute. Date cuenta en el que paciente. Para nosotros es como una familia aquello. Claro. Los residentes nosotros los vemos todos los días y le coges cariño. Claro. Coges cariño, entonces el día a día se te hace mejor. Si tú estás mejor, pues el residente lo capta y está mejor, ¿no? Entonces es una pena que por una mala gestión se vaya esto. Se vaya, sí. Y que puedan tener, desde luego, es que... Lo que nosotros exigimos es que vamos a ver, que haya un cambio de dirección, que el patronato... Nosotros hemos pedido muchas reuniones, lo que es el comité de empresa, hemos pedido muchas reuniones con el patronato y tampoco nos dejan entrar en el patronato a los trabajadores, a los sindicatos. Pero el director gerente, o sea, lo que les dice es que depende del cabildo. Mira, y entonces no puede... A día de hoy, te comento, yo me reuní con él hace 2 días. A día de hoy, Santa Rita, los trabajadores de Santa Rita cobran si paga Elías o Caja 7, que es nuestro banco con el que trabajamos, nos presta el dinero. A día de hoy esa es la realidad. Esa es la realidad. Dependemos de eso. Y es penoso y lamentable. Es penoso y lamentable, así es, José Enrique. La verdad es que sí, nosotros, bueno, desde aquí ponemos nuestro pequeño granito de arena y un poquito ahí de presión, por lo menos de presión social con la visibilidad que se le puede dar a este tema, porque está claro que es complicado, porque si ellos no reaccionan o no tienen intención de reaccionar, es un tema que se va enquistando, y cuando encima dependen tantas familias de un salario para vivir y como la situación económica en la que estamos. Y de un salario precario, porque el sector nuestro tiene los salarios muy precarios. Es un sector olvidado, ¿sabes? Entonces... Sí, la situación es horrible. De todas las instituciones de sociosanitarias y demás están viviendo situaciones bastante complicadas. Es lo que decíamos antes, que a lo mejor se crean con esa premura o con la intención buena, positiva, pero luego al final como que se les va abandonando un poco y se van dejando de lado, priorizando otro tipo de cosas. Es verdad, sí, es verdad. Pues, José Enrique, bueno, desde aquí nos tienes para lo que pueden necesitar. Sí, agradecidos por haberme llamado y sin ningún problema estamos a expensas de lo que ustedes también hagan falta. Estaremos atentos, lo seguiremos. Por parte mía y por mis compañeros no hay ningún problema y seguimos en la lucha, porque esto es una lucha diaria que... Sí. La vida es una lucha diaria. Es una pena que haya que luchar por determinadas cosas por las que no habría que luchar tanto, ¿no? Porque deberían desgraciadamente hay gente salir solas. Desgraciadamente hay personas que no hacen su trabajo como deberían de hacerlo, otros sí, lo hacemos. Es así. Pues José Enrique, muchísimo ánimo desde aquí y seguiremos atentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti por haber estado aquí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos de nuevo a Gran Canaria y vamos a hablar de un tema, de una ley en concreto. Vamos a hablar de la Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, o llamada Ley del Sí es Sí. Saben ustedes que ayer fue llevada a trámite, se pretendía que fuese por la vía urgente, pero al final no ha podido ser así. Hablamos de esta ley porque por esta especie como de pánico o de repercusión social tan grande que ha tenido, y lo que queremos desde Mírame Televisión es intentar explicarles un poco a ustedes qué es lo que pasa con esta ley técnicamente, por qué se ha creado esta alarma social. Y para ello tenemos con nosotros a Alejandra Rodríguez Pérez. Ella es abogada y además experta en este tema, me consta, y nos va a explicar un poquito técnicamente lo que supone esta ley, lo que ha traído consigo, las modificaciones y sobre todo en el aspecto referido a esa rebaja de pena, de la pena menor
que es lo que ha provocado que se hayan revisado tantísimos casos o se hayan incluso escarcelado a personas que ya estaban condenadas. Alejandra, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Alejandra, encantado de tenerte aquí en Mírame Televisión. Cuéntanos un poquito, háblanos para que podamos entender lo que ha supuesto esta ley del CSI. Sí, vamos a ver, esta ley del CSI lo que ha supuesto es que antiguamente en el Código Penal se recogían dos tipos delictivos, que era el delito de agresión y el delito de abuso. Eran dos tipos que contenían una serie de penas, habían dos horquillas de penas para cada uno, conllevaban una pena mínima y una pena máxima. La diferencia entre cada uno de estos tipos delictivos es que para la agresión sexual debía haber violencia e intimidación, mientras que para el abuso sexual no debería existir ese tipo de violencia. ¿Qué sucedió? Que con la nueva ley llamada comúnmente el CSI se eliminó lo que es el delito de abuso sexual. Lo que exige la nueva ley del CSI es que no tiene en cuenta, en consideración, lo que sería la violencia y la intimidación, sino lo que sería el consentimiento de la víctima. Ha traído mucha polémica porque esta ley, como bien sabes, es una ley orgánica. Tengo que partir de una premisa: en nuestro ordenamiento jurídico español, la norma suprema que rige es la Constitución española, es la norma fundamental que rige todo el ordenamiento jurídico. ¿Y por qué insisto en esto? Porque esto es una ley orgánica. Una ley orgánica es una ley que desarrolla los derechos y deberes fundamentales de las personas que están recogidos en la Constitución española. ¿Por qué insisto en esto? Porque esta ley lo que ha dado lugar es que se aplique un principio que viene recogido en nuestra Constitución española, que se llama el principio de retroactividad. ¿Qué significa el principio de retroactividad? Que se apliquen las normas más favorables al reo. Al eliminar este tipo delictivo del abuso sexual, solo se ha quedado un solo delito que regula cualquier tipo de infracción que pueda suponer contra la libertad sexual. Nos encontramos que la horquilla de penas se han modificado. No existen ahora dos horquillas de penas, una sola, y nos encontramos diferentes tipos delictivos. Por ejemplo, el 178 regula que cualquier agresión sexual que exista contra una persona se tendrá en cuenta no la violencia y la intimidación, sino lo que sería el consentimiento de la víctima. Y esto estaría penado con una pena de prisión de 1 a 4 años, cuando antiguamente con el Código Penal anterior era de 1 a 5. Se ha reducido el tipo básico, que es lo que se llama en derecho penal, en 1 año. El tipo agravado, o sea, después nos encontramos con el artículo 179, que lo que regula es cuando existe una agresión sexual donde hay un acceso carnal por cualquiera de las vías, ya sea bucal, anal o vaginal, y la pena ya aumenta de 4 a 12 años, cuando en el anterior Código Penal era de 6 a 12. ¿Qué implica esta trascendencia? Claro, que un reo que estuviera cometiendo un delito y que ya existe una condena, que ya esté cumpliendo, al amparo de esta nueva ley y en base al principio de retroactividad, el reo se le puede revisar esa condena y entonces en vez de estar, por ejemplo, un caso en el que el reo esté cumpliendo una condena donde se le haya impuesto la pena mínima con el amparo de la anterior ley, en donde eran 6 años, de 6 a 12 años, y tenga la pena mínima de 6 años, con la nueva ley nos encontramos que esa pena se le puede reducir hasta 4 años, pero siempre y cuando estén dentro de esa horquilla. ¿Qué sucede? Que no hubo ninguna disposición transitoria que regulase la posibilidad de que en caso de que se aplicase esta nueva ley, había determinados tramos de lo que sería la horquilla de pena que no se aplicaría el principio de retroactividad, sino se aplicaría la disposición transitoria, que actualmente está en vigor, es una disposición transitoria quinta, que muchos juzgados están aplicando, pero que no se pueden aplicar en todos los casos. Solo se podrían aplicar en aquellos casos donde las penas están dentro de los límites o de la horquilla de penas que se denominan. Quiero decir con esto que si hay una pena que se condenó a un reo con una pena de prisión al amparo de la antigua ley a 8 años de prisión, se podría acoger los jueces y tribunales a esta disposición transitoria.
Pero si se le fue condenado con 4 con la pena mínima, lógicamente, si la nueva ley para el mismo tipo delictivo establece que la pena sean 4 años de prisión, cuando en la antigua ley eran 6, por eso se están produciendo las revisiones masivas de muchos de los reos, siempre y cuando estén dentro de estos requisitos. Es decir, Alejandra, vamos a ver, para que nos podamos entender un poquito, porque técnicamente es complicado de entender para aquellas personas que no conocen el tema, quiere decir que se ha refundido 2 delitos, se han refundido en uno, y entonces, claro, al refundirse, las penas con las que eran castigados esos 2 delitos anteriormente han tenido que buscar una fórmula, ¿no?, que se adecue al nuevo delito, ¿no? Y entonces ahí, en esa horquilla en la que se pueden mover, se ha producido lo que tú estás comentando. No entra solo la agresión sexual, sino el abuso. Entonces, ya no es como antes, que había 2 distinciones en función si la conducta del agresor había sido violenta o no. Ahora se mete en un nuevo tipo delictivo cualquier conducta que atente contra la libertad sexual. La única diferencia es en que pueda ser con acceso carnal o no, en el que la pena se puede incrementar. La consecuencia de esto es que, como no se ha previsto ninguna disposición transitoria, sino la que está en vigor es la del antiguo Código Penal, pues la mayoría de los juzgados están aplicando el principio de retroactividad. En los casos aquellos que, como acabo de explicar, se le haya condenado al reo con la pena mínima o máxima. Si estamos hablando de penas que están dentro de la horquilla de cada uno de los tipos delictivos, por ejemplo, si la pena va desde 4 años de prisión a 12 y al reo se le condenó por una pena de 6 años de prisión, pues al amparo de la nueva ley se podía aplicar en algunos supuestos la disposición transitoria, pero en algunos casos sí y en otros no. Ya un poco va al criterio del tribunal. Eso es lo que pasa, que es decir que, claro, que está este principio en derecho, que es el del beneficio del reo, con lo cual, si un mismo delito que se ha cometido hay una pena inferior, se ha aprobado una pena inferior, pues obviamente por eso se revisan a la baja esas penas, ¿no? Y además, Alejandra, que para que también sepan nuestros televidentes que estas penas, ¿no?, que suponen que se puede jugar un poco con los agravantes, ¿no? Porque sí es verdad que, y son además de cosas juzgadas, ¿verdad? Es decir, que no se entra en el fondo del asunto, sino que a lo que afecta simplemente es a la forma, o sea, a la sentencia que haya recaído. Sí, la sentencia no se puede, evidentemente no se puede modificar. Ya lo que se modificaría sería la pena. O sea, no se va a entrar a juzgar si el delito se comete, ya la condena, la sentencia existe. Lo que se modifica sería lo que es la pena que se atribuyó en su día al reo. En la antigua ley, como decía, las penas eran diferentes y ahora, al ser el mínimo que se parte, que la pena mínima es de 4 años de prisión en el delito, por ejemplo, de agresión sexual, cuando antes era 6, ¿qué ha sucedido? Que el mismo delito que se ha cometido en la actualidad es el mismo que se cometió con la aplicación de la antigua ley. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se ve que es el mismo delito, pero que las consecuencias penales no son las mismas, se solicita esa revisión, porque no tendría sentido que el mismo delito que se ha cometido tenga una pena y actualmente tenga una pena inferior. Por eso es la polémica que ha suscitado, porque rige ese principio constitucional que es el de retroactividad de las normas más favorables al reo. Y un poquito para que podamos entender también, Alejandra, conceptos como violación, intimidación, consentimiento. ¿Podrías explicarnos un poquito lo que significan estos conceptos? Sí, la violación, sí, evidentemente, es cuando hay un atentado contra la libertad sexual de la víctima sin el consentimiento de la misma. Después, el otro término, perdona, ¿me dijiste? De agresión, de consentimiento, este tema que está tan en boga, el tema del consentimiento. Agresiones es cuando hay una violencia hacia la víctima, cuando hay una posición de superioridad con respecto a la víctima, y el consentimiento es cuando la víctima tiene actos que dan lugar o se da a inferir de que el acto sexual se ha perpetrado con la voluntad de la víctima y del supuesto agresor.
Nos preguntan muchas veces cómo se puede determinar si ha habido consentimiento o no. ¿Cómo se puede demostrar? Porque claro, es difícil. Es muy complicado porque son delitos que están, se perpetran dentro de la esfera íntima de la persona. Normalmente había muchas pruebas que se podrían aportar para complementar lo que es el testimonio de la víctima, como serían informes médicos, informes periciales, pero sobre todo lo del consentimiento ya es una cuestión que depende un poco de la apreciación del tribunal y de cada caso en concreto. Sí, aquí hay también, entiendo desde mi punto de vista, la ley también adolece de una laguna legal porque hasta ahora no solo se modificó el Código Penal, sino la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se aplicaba el artículo 709. ¿Qué pasa? Que ahora se ha modificado y ese artículo lo que hace es que los jueces tuvieran la libertad de valorar la prueba como estimaban conveniente y ahora se ven con la obligación de someter a un interrogatorio en concreto a la víctima, incluso prohibir hacerle ciertas preguntas para no vulnerar esa esfera de privacidad. Eso da lugar a una vulneración del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es aquel artículo que recoge que la libre valoración de la prueba por parte de los jueces y tribunales. O sea, incluso no solo ha habido estas modificaciones, sino que se impone por parte del legislador a los jueces la manera en que deben de valorar la prueba, vulnerando otro de los artículos que hasta ahora estaban en vigor y obligan a ellos de la manera en que deben realizar cualquier tipo de interrogatorio a la víctima. Incluso el presidente, en el caso de un juicio oral, puede prohibir a la víctima contestar a ciertas preguntas que atenten contra su esfera personal. Madre mía. Bueno, yo creo que después de lo que nos has comentado hoy podemos entender un poquito más lo que ha supuesto esta ley. Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Y nada, hoy nos sentimos un poquito más abogados todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, si hablamos de atención telefónica, yo creo que a más de uno se le ponen los pelos de punta, ¿verdad? Coger un teléfono para pedir cita o para cualquier trámite a veces atenta contra nuestra propia salud porque cogemos un ataque de nervios tremendo. Esto es más o menos lo que vienen a denunciar el sindicato UGT de las comisarías de Canarias, porque dicen que el servicio de atención al cliente a la hora de pedir cita adolece, es muy antiguo y entonces se producen colapsos, de modo que las personas que cuando van a pedir una cita pues no pueden hacerlo. ¿Qué ocurre? Que los usuarios acuden a las comisarías y se agolpan, lo que supone para los policías el agobio, o para los que trabajan en la comisaría, el agobio de ver que no pueden atender en las mejores condiciones a las personas o a los usuarios que acuden a las comisarías. Para hablar de todo este tema, tenemos con nosotros a Rodolfo León Martín, que es el delegado de Servicios Públicos de UGT. Buenas tardes, Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodolfo? Comentaba un poquito que sí es verdad que después de la pandemia, y todos lo vemos, hay determinadas cosas que han venido para quedarse, ¿verdad? Y se han ampliado quizás, que es toda esta atención al cliente a través del teléfono, a través online, y bueno, y entonces claro, eso produce que al tener que acudir siempre a este sistema, pues se colapse a menudo, ¿no? ¿Cuál es la situación que ustedes están denunciando concretamente? Bueno, en primer lugar, es verdad que a nivel general oigo bastante retorno en mi teléfono, no sé si es normal. Yo te oigo perfectamente. Bien, espera, sí. Tengo los auriculares puestos, me los voy a quitar a ver si es eso. Por si acaso. A ver, habla ahora, Rodolfo. Ahora, yo te escucho estupendamente, ¿tú? Sí, perfecto, yo me oigo. A mí me viene a través del teléfono un retorno enorme. Intentaré de todas formas explicarme si a ustedes no les crea mayor problema. ¿Me siguen oyendo? Perfectamente. Bien, bueno, intento resumir. La realidad genérica que tenemos, es decir, la falta de personal a todos los niveles en todas las comisarías de España, es evidente. Nosotros estamos un poco peor en Canarias y sí quisiera circunscribirme a ese hecho porque tenemos situaciones diferenciadas.
Tenemos un 50% menos de plantilla en las comisarías canarias que en la media estatal. Eso tiene que ver con lo que sucede en toda la Administración General del Estado, en el SEPE, que es el Servicio Estatal de Empleo, en la Seguridad Social con todo lo que está trayendo el ingreso mínimo vital, etcétera, que ha colapsado. Y ese déficit que tenemos en todo ese ámbito de la Administración General del Estado también se da en las comisarías. De modo que tenemos que en las comisarías que tiene que haber un personal de policía para algunas de las gestiones y el personal administrativo que pertenece a la Administración General del Estado es exiguo, es mínimo en las nuestras y en las de Canarias también. De hecho, los puestos que tienen que ser ocupados por personal administrativo están siendo ocupados por agentes recién salidos de la academia, con lo cual crea un conflicto en el sentido de un mal empleo de los compañeros y compañeras que son formados en la academia para desempeñar una tarea propia de un agente y están desempeñando tareas administrativas, pero como van saliendo de la academia los van poniendo en estas tareas administrativas. Y por último, o por concretar un poco en Canarias, además se da la dificultad no solo ya de la brecha digital, que supone la dificultad añadida que tenemos para relacionarnos con los medios digitales, es que se caen permanentemente las redes. Los compañeros cada mañana tienen que colgar los equipos y no son capaces ni de dar citas ni de tampoco emitir los documentos que tienen que emitir. Recuerdo que son documentos obligatorios. Desde los 14 años tenemos que tener ese documento. Entonces se crea una situación unida a la población extranjera que tenemos residente que tiene que acudir y que no está entendiendo muy bien cómo relacionarse, nos tiene colapsados los centros. Pero para mayor anécdota un poco lamentable es que desde hace unos años se ha firmado con una entidad bancaria, creo recordar que es el Santander, la disposición de datáfonos para poder realizar todos los pagos que se hacen en las dependencias. En Canarias, en las comisarías canarias, hace 2 años que no llegan esos datáfonos que han llegado a todas las comisarías de España. Y durante la pandemia se produjeron situaciones bastante llamativas, teniendo incluso que estar la gente pagando, intercambiando dinero, cuando se estaba llamando a toda la población a que se digitalizara, a que se pagara a través de datáfonos y que se hiciera con el menor contacto posible. Esta es la situación. Insisto en que no es distinta al resto de organismos de la Administración General del Estado en Canarias, que como sindicato pusimos en conocimiento de todos los grupos parlamentarios del Parlamento Canario desde 2021, desde el inicio de 2021, teniendo infinitas reuniones. La UGT en concreto con todos ellos aprobaron por unanimidad el acuerdo de elevar al ministerio o a los ministerios correspondientes la inmediata cobertura de esas plazas en idéntica cobertura que el resto de provincias con idéntica población, y todavía no ha habido una sola manifestación del gobierno canario que se esfuerce o que comprometa que se nos retornen esos puestos de trabajo que simplemente tenemos que tener como una provincia más del Estado, ¿no? No sé si... Te explicas perfectamente, Rodolfo, ¿no? Pero decía que no solamente pasa con la policía, sino con los bomberos, es decir, siempre todos dicen lo mismo, falta personal, falta equipamiento. Sí. Pero, perdón, si les interrumpo, me cortan porque con el retorno a veces me cuesta. Sí, pero este caso es la única vez que yo recuerde, en la experiencia que tenemos en el sindicato, que hemos puesto los datos oficiales de las plazas que nos faltan, que se nos deben, por decirlo de una manera que se entienda, porque no es una cuestión de a ver quién reclama más. Mire, yo, si le hablo de datos que pusimos como ejemplo, porque en ese momento, en 2021, la emergencia se estaba produciendo en todos los ámbitos de la administración, porque todos eran requeridos, todo el mundo tiene necesidad de sacar un documento, de obtener una jubilación, de solicitar un ingreso mínimo, bien, pero los que estaban colapsándose por una demanda incrementada era Seguridad Social y SEPES, recordarán, por todos aquellos ERTE que se estaban produciendo y tal, ¿no? Entonces, es la primera vez que se le ponen los datos provincia a provincia de todo el territorio español, porque la estructura de cobertura de esas plazas es que cada provincia pide o tiene que recibir lo que le corresponde en relación a la población. Y se puso a disposición de todos los grupos parlamentarios. Lo tienen, como no lo han tenido nunca. Nos consta que lo han verificado con Madrid, con las propias, en el propio portal de transparencia, en el propio organigrama que tenemos. Y aún así, es que no hay ninguna excusa para no estar diciendo a los pocos días Canarias reclama el déficit que se tiene con el Estado, porque mire, yo le puedo dar datos, ahora mismo los más actualizados que tengo son precisamente los de Seguridad Social, y estamos hablando de cientos de puestos de trabajo solamente en el INS, en la tesorería,
o en el Instituto Social de la Marina, o en el SEPE. Entonces, de hecho, hay una cuestión que llama mucho la atención. El criterio para repartir estos puestos de trabajo, la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, no tiene un reglamento que diga a tal número de población y de expedientes le corresponde tanto. No, el criterio es arbitrario, es discrecional y tendrá que ver con la sintonía política o con la sintonía personal que pueda tener una provincia con el centro que reparte, que es Madrid o el ministerio correspondiente. Pero no se justifica que nos saquen provincias. Le puedo poner ejemplos. Digo datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, los que ahora están emitiendo el ingreso mínimo, los que elaboramos, concedemos las pensiones, las incapacidades, etcétera. Provincias como Zaragoza, que tiene la misma población que nosotros, nos sacan 60 o 70 efectivos, como Pontevedra, como Tarragona, como Tarragona no, pero como Cádiz, como Coruña, es decir, esos datos que son públicos los tiene el gobierno de Canarias, que es quien único puede exigir que se nos repercutan esos puestos de trabajo que necesitamos tener, que por cierto, en ocasiones anteriores, sin necesidad de insistir tanto, las administraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, por circunscribirlo, se reservaron plazas para que se territorializaran, de modo que los que se presentaban aquí y aprobaban tenían plaza aquí, en 2008, en 2009, en 2010, para Canarias, es decir, las provincias de Tenerife, Las Palmas, Baleares, Ceuta y Melilla, porque tenemos el agravante no solo de la discontinuidad territorial, que supone que cada vez que hay un concurso hay un éxodo de funcionarios que se van, porque esto es Administración General del Estado, sino por el hecho de que conseguíamos estabilizar de algún modo las plantillas. Se presentan y se ofrecen, por ejemplo, 100 o 200 plazas territorializadas para Canarias. Claro que puede venir cualquiera a presentarse, pero eso supone, en un primer momento hubieron esos efectos llamada al principio que después desaparecieron porque los territorios canarios se pusieron las pilas, las academias empezaron a funcionar y se estabilizó. Las últimas jornadas que tenemos de gente que ha entrado en la Administración General del Estado son de esas fechas. En 2011 desaparece esa reserva de plazas y se vuelve a repartir entre el resto del territorio. Está claro, Rodolfo, discúlpame, está claro que no se entiende cómo se puede tener un servicio así, de ese modo, que el sistema sea arbitrario, que no se tenga, se estipule de un modo concreto y sobre todo un personal tan importante como ustedes. Creemos siempre lo que decimos, que a veces es un poquito de falta política, es lo que ocurre. Rodolfo, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí estamos para cuando ustedes lo necesiten, para ser vuestro altavoz. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, ahora nos vamos a Lanzarote con nuestra compañera Demelsa Viña. Vamos a retomar un tema que ya tratamos aquí en Canarias 8. Es el tema de Gloria Molina, una madre a la que se le quitó su hijo de acogida. Demelsa ha vuelto a retomar el tema y vamos a ver cómo se ha avanzado, en qué circunstancias se encuentra y si se ha podido solucionar de algún modo. Porque sabemos que Gloria, cuando la tuvimos con nosotros, estaba absolutamente deshecha porque quería estar con ese niño y no se le permitía. Hay circunstancias que uno no sabe bien cuando uno intenta hacer el bien o intenta aportar cosas positivas a la sociedad, mejorar la vida de alguien, de una persona, aunque sea, o de un grupo grande. Uno no entiende cómo a veces esta administración funciona de modo complicado y no sabemos por qué, ¿no? Entonces, hay que ayudar. Bueno, creo que ya tenemos conexión con Demelsa. Hola, compañera. Buenas tardes. Demelsa, ¿me escuchas? Buenas tardes, Carmen. Dale. Sí, Carmen, te escucho, efectivamente. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito en qué estás con Gloria, ahí la vemos. Cuéntanos un poquito en qué situación está el tema.
Pues sí, efectivamente, estamos con Gloria Molina. Vamos a remontarnos, si te parece, Carmen, un poquito a hace meses atrás, cuando conocíamos la historia de Gloria y de Ulises, unos papás que han tenido que vivir durante este último año, pues bueno, en un auténtico calvario, porque han estado bastante destrozados tras perder de alguna manera a su hijo de acogida. Y esto ocurría en el mes de marzo del año 2022, hace pocos meses, cuando Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Ya hemos conocido parte de la historia. Fue en marzo, ¿verdad?, cuando le arrebataron a su hijo de acogida, ¿verdad? Fue justo el 17 de marzo, pero quiero dejar muy claro que fue al menor a quien le arrebataron de su familia, porque Carlos ya tiene familia, que somos nosotros, y no tiene que estar con ninguna otra desconocida, ¿no? Claro, ya desde la administración pública, ¿no?, desde el gobierno de Canarias, ya se le había informado de, bueno, de alguna manera, su intención de ponerlo en adopción y romper, por tanto, todo el vínculo con su familia de acogida, incluso hasta con los padres biológicos, ¿no? Y efectivamente eso ocurrió el 17 de marzo. Ha pasado todo este tiempo, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿han tenido algún tipo de información del menor? Sí, claro, nosotros tenemos información, ya que nosotros somos los que llevamos ante un tribunal al gobierno, ¿no? Por lo tanto, tenemos acceso a todos los informes actuales del menor. Y cómo, si me lo permites, ya que tienes información del menor, como mamá de acogida, ¿cómo valoras tú la situación de cómo se encuentra el menor? Bueno, yo no lo valoro. En este caso lo valoran una serie de psicólogos que están haciendo el seguimiento del menor en la familia que se encuentra actualmente, pues, de acogida. Y el menor está pasando por un duelo. O sea, cualquier persona que pase por un duelo, sea adulto o niño, porque pierdes algo importante, ¿verdad? Y a Carlos le quitaron su familia en segundos, le rompieron su vida, su rutina, sus hermanos, su casa, sus juguetes, su ropa, todo en segundos. Y ustedes, Gloria y también Ulises, ¿no?, el papá, ¿cómo han vivido estos meses sin el pequeño? Bueno, mal. Muy mal, porque son sentimientos muy duros, son sentimientos muy difíciles de gestionar, porque el saber que un niño está sufriendo innecesariamente, repito, innecesariamente, porque los niños tutelados del gobierno cuentan con un amparo judicial, cuentan con una ley que es el bienestar superior del menor, y eso es lo que debe de primar, no una decisión. Ustedes durante todos estos meses, como nos cuenta cómo se han encontrado, pues han puesto sus denuncias correspondientes. Sí, claro. Y el 27 de enero, ya volvemos a este año, ya la última noticia que tenemos sobre esta historia es que el 27 se llevó a cabo el juicio. El juicio principal. Exactamente, y la sentencia salió favorable a la administración. Sí, claro, cómo no. ¿Quién va a crear un precedente en contra de la administración? Aún la jueza, teniendo información de documentación, no mi palabra, sino la documentación, aún la jueza reconociendo que el menor está mal, no para este sufrimiento innecesario y el menor sigue pasándolo mal. O sea, esto es la gravedad del asunto, ¿no? Porque todos tenemos muy claro lo que es el acogimiento familiar. Lo que desgraciadamente no tenemos todos tan claro es cuáles son los derechos de los niños. Y la temporalidad del acogimiento no es necesariamente que tenga que cambiar de familia. El interés superior de un niño está por encima de todo esto y no debemos tratarlo como si fuera un florero al tiempo que nos parezca, ¿no? El trabajar con los niños a tiempo desde parte de los profesionales es muy importante. Un niño recién nacido, como fue este menor que yo lo recogí recién nacido hasta sus casi 4 años de edad, este niño no puede echar raíces en una familia en la cual no va a permanecer. O sea, un niño con esta característica que no puede tener un retorno biológico hacia su familia, tiene que salir de adopción cuando es chiquitito. O sea, sería como una preadopción, ¿no? Mientras que se arreglan todos los papeles administrativamente. O sea, hay que trabajar muy a tiempo con los niños. Y esto no lo digo yo, porque yo todo esto lo desconocía. Es una vez que te metes en el mundo te pones en manos de profesionales, cuando vas averiguando, ¿no? Y cada vez te parece todo más fuerte, ¿no? Cómo se puede trabajar con esa poca preocupación y con esa poca profesionalidad y con ese poco interés y seguimiento hacia un menor, ¿no? Gloria, ¿crees que la administración se ha preocupado poco por el estado del menor? Sí. Sí. ¿Por qué lo crees? Porque lo creo, porque lo he vivido. Yo he tenido que insistir en que hagan un seguimiento. Yo he tenido que insistir en que vengan a ver al niño.
Y ellos después públicamente se han manifestado que esas otras de las denuncias, porque han mentido, han falseado documentación, eso es prevaricar administrativamente. Es decir, ellos han dicho públicamente, después de una entrevista mía, que ellos me retiran al menor porque no tienen acceso al menor. Como si yo tuviese al menor retenido. Y eso es falso. Yo tengo documentación que demuestra lo contrario. Y 10 días antes de retirarme al menor, ellos estuvieron en mi casa. Hablas de falsificar documentación. Sí. Entiendo que eso tienes hombre, claro, contrastado. Claro, hija, yo sé lo que hablo. Y lo que puedo hablar. ¿Y qué te dicen los abogados? O sea, tus abogados. Pues nada, vamos a proceder todo a su tiempo. Todo por su... Primero es el niño, ¿no? Primero, en este caso, presenta un recurso y después vamos a ir tema por tema. Es que como ciudadana normal, no digo ejemplar, digo normal, yo merezco un trato por parte de la administración también normal, legal. No porque ellos cuenten con una veracidad ante cualquier ciudadano, tengan el deber o el derecho de mentir y de manipular. No, no. Se han equivocado de familia. ¿Por qué crees que la administración ha actuado así con ustedes en concreto, falsificando supuestamente? No, con nosotros en concreto no, con más familias, lo que las familias no denuncian. Hay más familias Claro. en su mismo caso. Sí, Es decir, sí. con este tema de falsificación de documentación, de la forma en cómo le arrebataron a su hijo. Claro. Lo que la gente no dan el paso para denunciar, bien porque no pueden. Por miedo, porque bien, se trata de una administración pública. Exactamente, bien por otras cosas, pero es que esto es un tema muy complejo y muy delicado. Lo que yo no me voy a callar, lo tengo clarísimo. Y todavía no he empezado a hablar porque tengo educación y voy, y voy dirigida por profesionales. Y voy con pautas. Pero llegará el día donde yo pueda sentarme a hablar libremente, porque esto es un país libre y un país moderno y hay una democracia, y yo pueda hablar con documentación siempre arriba de la mesa, no mi palabra, con documentos. Exacto. Gloria, antes fuera de cámaras me decía que hasta 2 familias ha estado el menor diferente, ¿no? Sí, el menor apenas tiene, que no tiene ni 5 años, y ya va a pasar por 3 familias porque la administración quiere cambiarlo de familia a una familia definitiva adoptiva. ¿Pero y por qué pasa por tantas familias, Gloria? Porque no han hecho su trabajo bien. Porque si este menor no podía volver con sus padres biológicos, no se podía quedar en mi casa 2 años. Pues darte cuenta que yo lo cojo recién nacido. Esto es como una planta cuando echa raíces. O sea, ¿para qué vas a dejar la planta echar raíces en un sitio donde la tienes que arrancar y después no va a agarrar en ningún otro lugar? Es por ponerle un ejemplo a los ciudadanos para que lo puedan entender, ¿no? O sea, un menor que no se puede quedar en un hogar no puede permanecer años en un hogar, desde recién nacido hasta sus primeros años, porque los mejores profesionales de este país y del mundo saben que los mayores apegos se hacen durante los 18 primeros meses de vida de un ser humano. Entonces tú no puedes dejar a ese ser humano que eche esas raíces y genere esos vínculos tan fuertes para después arrancarlo, porque eso la ley no lo permite, es que la ley no lo permite. Pero en este caso estamos viendo que no quieren crear un precedente, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir de ahora y hasta dónde estarían ustedes dispuestos a llegar? Nosotros hasta el final de la justicia, hasta Europa, Estrasburgo, hasta el final, hasta derechos humanos, contarles lo que está pasando en esta comunidad. Y a partir de ahora, ¿qué puede pasar? ¿En qué momento se encuentra? ¿A qué están, ¿en qué momento se encuentra y a la espera de qué? Estamos a la espera de presentar mañana el recurso. ¿Mañana? Mañana. Ya lo estamos terminando para presentarlo mañana. Y dentro del fondo de mi corazón, yo sé que la documentación que está en los juzgados caerá en las manos correctas. En las manos correctas, que diga, esto no puede seguir así. ¿Por qué hacerle sufrir a un niño de esta manera por el error de unos profesionales? ¿Por qué? ¿Qué culpa debe este menor de que no hayan trabajado a tiempo? Y yo, como persona responsable, con sentido común, no me puedo quedar en mi casa sentada y callada. Quizá fue Carlos, pero ¿y cuántos niños más habrá que han pasado por esto? Y nadie denuncia y nadie hace nada. Intentemos cambiar las cosas. Tengamos sentido común, humanidad, respetemos la ley que está para algo. Es que la gente no conoce los derechos de los niños. Se agarran, es que es un acogimiento ya. Y porque sea un acogimiento, un niño tutelado del gobierno es que no tiene derechos. Es que los niños tutelados son niños de segunda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es un negocio, es que abro muchas
muchas preguntas. Porque ustedes tendrían derecho también a tenerlo con ustedes, es decir, de una familia adoptiva, ¿no? Sí, sí. Yo lo que decida la justicia. Yo soy madre de acogida. Yo ayudo a los niños temporalmente, ¿no? Mientras su situación se decide. Pero claro, cada niño es un caso. Un niño recién nacido, como fue este niño que yo cogí, yo lo cojo recién nacido y echa raíces y vínculos sanos y afectivos en mi casa durante casi 4 años. Y además, ustedes han tenido contacto con los padres biológicos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Siempre el contacto propiciado por parte de la administración. Y de último, no sé si has podido hablar con los padres biológicos y también pues cómo están viendo todo esto desde fuera. Sus padres biológicos también han denunciado, ¿eh? Y también están en los juzgados. Sí, todo es muy injusto. La madre de Carlos, la mamá biológica de Carlos, solamente es una chica que tiene una enfermedad, pero no es de nada de adicciones, nada, tiene su trabajo fijo hace muchísimos años, o sea, una chica normal. Pero bueno, por X motivos, por no. X motivos, pero en este país de verdad te quitan a un hijo de por vida por eso, de verdad. O sea, esto es todo un despropósito, pero quien está pagando todo es el menor, que es el que lo está pasando malamente. Es por quien yo lucho, por el niño. Y yo siempre voy a acatar cualquier decisión favorable para el menor. Mientras que no sea favorable para el menor, que es volver a mi casa, voy a seguir luchando. Al final de lo que se trata es de buscar el bienestar del menor, ¿no? Eso está más que claro. Gloria, pues mañana pues se presentará ese recurso y a partir de ahí pues vamos a ver en qué depara todo. Lo único que te puedo dar es mucho ánimo a ti y a Ulises, y que esperemos que esto acabe en un final feliz, sobre todo para el menor, que es lo más importante. Pues muchas gracias a ustedes siempre. A ti. Por darnos voz. Gracias. Gracias, Gloria. Chao. Bueno, pues Carmen, ya ves, esta historia de Gloria y de Ulises, que siguen a día de hoy, casi un año después, luchando y batallando por el bien de su hijo de acogida. Gracias, Demelsa. Yo me quedo con una frase que ha dicho Gloria, y es que no se sigan rompiendo más vidas, por favor. Gracias, compañera. Eso es. Ahora vamos a hablar de pensiones. De pensiones, además, en la situación en la que estamos viviendo, de pensiones un poquito más justas, ¿verdad? Que se adecúen más a la realidad que estamos padeciendo. Este mes de febrero, la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas Canarias ha elevado un manifiesto al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Asuntos Sociales para que desarrollen el artículo 44 de la Ley de Renta Ciudadana en lo referente a la aplicación del complemento para aquellas personas que tienen rentas no contributivas. Para que nos hable de este tema, tenemos con nosotros al portavoz de la asociación, Nazario Prieto. Buenas tardes, Nazario. Gracias por estar aquí con nosotros en Mírame Televisión. Es un placer. El placer es nuestro. Cuéntenos. Sí, nos hemos propuesto que hay cosas que no se pueden dejar en el espacio mucho más, vamos, en el tiempo. Entonces, hemos decidido que el frente más difícil que hemos tenido y el más complicado ha sido el de las pensiones no contributivas. Como bien sabrás, las pensiones contributivas corren a cuenta del Estado, o sea, de la tesorería pública del Estado, y es casi como si fuera una limosna, porque entrar en unas pensiones que llegan a 480 euros mensuales, no sé qué familia, porque además en muchos de los casos son familias enteras que viven de una pensión pues, que puede ser porque es mayor o porque es discapacitado, por lo que sea. Entonces tenemos unas pensiones no contributivas que aquí en las islas son unas 42.000 pensiones no contributivas por debajo de los 484 euros. Y eso que les han subido un 11%. Pero nosotros siempre, desde que llevamos en la calle, vamos, siempre los 5 años que llevamos en la calle, vamos diciendo que las pensiones no deben estar por debajo del 60% del salario medio del país. Y eso supone que habría que igualarlas con el salario interprofesional. Mínimo interprofesional. Entonces, lo que pedimos es esto. No vamos a pedir migajas y que se suban un 10, un 15, un 20. No. Lo que necesitamos o lo que necesitan las personas. Yo no cobro una no contributiva, por supuesto, pero si no estaría pataleando.
porque no se puede, yo no sé, los silencios que se generan sobre la pobreza, me parece que hay cierta culpabilidad en todos. Nosotros venimos dando un poco de la batalla, pero esta vez vamos en serio, vamos a por todas y vamos a tocar no solo el gobierno autónomo, sino que además vamos a tocar al diputado del común, a los sindicatos, que todo el mundo se implique y que, vamos a ver, ahora con la ley de la renta ciudadana canaria, se deja aparte a las pensiones contributivas esperando a un reglamento. Señores, los que estamos cobrando pensiones es porque la mayor parte somos ya bastante mayores y no se puede esperar a que nos muramos todos para que haya alguien que pueda cobrar algo decente. Y nosotros estamos pidiendo eso, 1.080 euros, que es más o menos bueno, lo que está del salario mínimo interprofesional, que es lo que todo el mundo dice que es necesario y que ya digo que en muchos de los casos es la única entrada económica que hay en las familias, ¿no? Y encima familias que además sabemos, sobre todo con el tema de la pandemia y demás, que asumen el cargo de hijos que han perdido trabajo, de familias casi enteras que dependen de estas pensiones, que son realmente insuficientes porque son de una situación, vamos, de pobreza absoluta. No se puede vivir con 400 y pico euros, hay que hacer realmente malabares, ¿no? Sí, y curiosamente en las islas lo que tenemos son 801.000 personas que están por debajo del umbral de la pobreza. O sea, ¿nos callamos? ¿Seguimos? ¿Qué pasa con esto, no? Porque claro, las personas que tienen necesidades económicas son las que menos salen de su casa porque además tienen miedo a que se lo quiten. Claro. O sea que ¿quiénes estamos en la calle? Pues los que sabemos que eso es imposible que nos lo quiten porque es un derecho adquirido a lo largo de muchos años de pagar el 33% del salario bruto que estás cobrando. Y bueno, yo creo que todo el mundo debe ser consciente de esto. Aunque no aparecen las nóminas, es curioso porque miras las nóminas y nunca aparece ese 28%. Sí aparece el IRPF, que por cierto a nosotros nos lo siguen quitando como corresponde legalmente, porque es un ingreso que no ha pagado ese interés. Y nosotros deberíamos tener la posibilidad de exigir que ese IRPF que estamos pagando sirva para bajar estos niveles de pobreza, hacerlos desaparecer. También el de los pensionistas, porque seguimos pagando el 20%, los que tenemos suerte de cobrar una pensión decente. Los demás pues pagarán menos, pero tenemos que tener la posibilidad de expresar, no solamente aquí en los medios, sino delante de los gobernantes, ¿qué es lo que se puede hacer con este IRPF que estamos pagando, que es de donde salen todos los gastos de sanidad, de educación, ya no digamos de la guerra y del ejército y todo esto, ¿no? O sea que es un gasto más y es un gasto que nosotros reivindicamos que tenemos derecho a decir en qué se puede invertir. Porque sí, porque lo dice el artículo 23 de la Constitución, donde se dice que se puede participar en forma de partido o se puede participar de forma individual como una persona, como un ciudadano normal, ¿no? No, está claro que se supone que lo que damos es saber un poco en qué se nos revierte, ¿no? Lo que pasa que es realmente increíble que cuando una persona lleva trabajando toda la vida y aportando a la administración, que luego al final se queden con este tipo de reconocimiento económico tan bajo, ridículo, ¿no? Tan ridículo, que no les permite disfrutar, porque uno se supone que deja de trabajar para luego un poco tener una cierta calidad de vida y disfrutar de esa libertad de no tener que ir todas las mañanas a un trabajo. Sí, el jubileo. Y no pueden. ¿No? A nosotros nos toca un poco por responsabilidad.
porque te hace responsable a lo largo de tu vida, porque te ha tocado relacionarte con personas necesitadas o lo que sea, ¿no? Y los que estamos ahí en la calle somos personas que llevamos toda la vida batallando por las clases, por un poco nivelar las clases de alguna manera, o con educación o a nivel económico, ¿no? Entonces, ya digo, y aquí, no lo sé, se lavan las manos fácilmente. Este año han subido las pensiones no contributivas, les han dado un complemento de 250 euros anuales. Dime. Y vamos, me parece que no se puede uno lavar las manos diciendo, oye, mira, ya tenemos este complemento, que ni siquiera se lo iban a dar, porque estuvimos reunidos con el director de los servicios sociales y nos dijo imposible, pero debió encontrar pues la subida que tenemos de todas las cosas, ¿no? Y que por supuesto que no lo va a cumplir, o sea, esta subida galopante de los precios no hay forma de alcanzar, porque esto realmente siempre nos vamos quedando atrás y los que perdemos somos los de siempre, los asalariados y los que estamos ahí. Entonces, ya digo, estamos detrás de que la pobreza implica muchas cosas, porque implica sanidad, porque la sanidad hay que mejorarla, hay que actualizarla, porque si a ti te dicen, oye, mira, dentro de 2 años tiene usted el médico, el especialista, y dices, pero bueno, ¿dónde vamos? Porque aquí, además es esto, estamos perdiendo calidad en los servicios, que es donde se puede apoyar la gente que tiene menos posibilidades económicas. Porque a mí me lo dicen y digo, vale, pues me voy al privado y ya está, y lo hago por privado, pero es que no puede ser y hay que luchar por esto, pues ya digo, por el transporte, por la vivienda, y estamos implicados en todo ello. No es solamente, oye, que estáis hablando de las pensiones, no, estamos apoyando a todo el mundo que sale, porque incluso a los trabajadores a los que no les van a subir para nada el IPC, porque no se lo van a subir. A nosotros nos lo subieron el 8,5, pero porque estamos todos los días ahí peleando con el ministro, y a pesar de todo nos han dejado una parte que se la paga esta compensatoria, que no nos la van a dar, y hemos perdido pues ahí unos 6 puntos todo el año pasado. O sea, todo lo que ha habido, las diferencias entre los meses que subió mucho y los que subió poco. Y bueno, tampoco es que nos preocupe a los que tenemos las pensiones más altas, pero a los que no, claro. Sí. Es que está claro que además se pide algo que es justo, o sea, es que el Estado debe estar para velar por sus ciudadanos, es que no es que estén pidiendo algo extraordinario, se pide lo que es justo. Pero hoy le confieso, Nazario, que hemos tenido la sensación en el programa de hoy de que no nos escuchan, de que no atienden, de que uno tiene que estar continuamente reivindicando un derecho que además es de todos, o sea, un derecho justo. Que debe existir, claro, como base. Nosotros seguimos estando en la calle los lunes. Bueno, mis compañeras y mis compañeros, yo ando un poco perjudicado últimamente y no puedo, pero estamos ahí los lunes en la calle Castillo, y es un reflejo, pues eso, del sentimiento de que hay que seguir, hay que seguir. Pero esta vez yo creo que vamos a ir a por todas, porque ya digo, queremos implicar a sindicatos, al diputado del común, a las asociaciones, a los ayuntamientos, que son los más próximos y son los que deberían estar más cerca del ciudadano y atenderlos con más por lo menos premura. Decir, oye, mira, tenemos tantas personas, porque esto es estadística, sí. Y la estadística es la mar de limpia, ¿no? Está claro, el 37%, Nazario, sí. Se nos va el tiempo, está claro que hay que ver empatía, tiene que haber empatía. Aquí estamos, le emplazamos a que venga otra vez con nosotros a seguirnos contando cómo va todo, y bueno, intentamos poner nuestro pequeño granito de arena. Y muchas gracias por atendernos. Gracias. Venga. Bueno, hoy, después de tanta reivindicación, vamos a intentar ponerle como un aspecto más lúdico o más entretenido. Vamos a hablar de las guaguas saludables. Este es un proyecto que se llama De Hábitos Saludables. El proyecto de guagua saludable que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de La Laguna. Son charlas orientadas a que nuestros niños y nuestros jóvenes de los distintos municipios adquieran hábitos saludables.
¿Cómo se hace? Pues adentrándolos en el consumo de diferentes frutas, explicándoles qué propiedades beneficiosas tienen para su salud. Los talleres se impartirán en una guagua típica inglesa de 2 pisos, adaptada para la ocasión. En el piso superior se darán charlas y en el inferior, habilitado como cocina, se prepararán las frutas que luego se servirán en el exterior como desayuno para los niños, donde se colocarán al efecto unas mesas y sillas para degustar el trabajo realizado. Habrán talleres lúdicos, juegos educativos y otras actividades divertidas. La guagua saludable recorrerá distintas plazas de los municipios. El 4 de marzo en la Plaza del Cristo, el 5 de marzo en la Plaza del Tranvía de la Cuesta, el 11 en la Plaza del Adelantado, el 12 en la Plaza de la Iglesia de Guamasa, el 18 en la Plaza de la Iglesia Finca España, el 19 en la Plaza de los Andenes, y todo será de 10:30 a 1:30 de la mañana. Y algo muy importante, el acceso es gratuito. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por favor, sean felices.